Alza en el flujo migratorio. Ministerio Público prepara nuevo modelo de protección para migrantes. Aprueban subsidio al diésel. Le explicamos en qué consistirá y desde cuándo se empezará a aplicar. Más beneficiados con la tarifa social de la energía eléctrica. Diputados aprobaron ampliación que ayudará a una mayor cantidad de familias. Reunión entre el Tribunal Supremo Electoral y los secretarios generales de los partidos políticos. Analizamos los temas que abordaron. Mujeres desaparecidas presentan informes sobre los avances del mecanismo de búsqueda inmediata. Declararán en caso La Línea. Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti se defenderán de las acusaciones en su contra. Gracias por acompañarnos en este programa A la Medida para analizar esos temas que marcan la agenda nacional. La migración, sin duda alguna, es uno de los grandes temas, pero ahora, ¿qué rumbo tomarán las investigaciones también para poder garantizar los derechos de los migrantes? Esto estaremos analizando esta noche junto al licenciado Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado Julio Rivera? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Un honor estar con ustedes. Esto es un poco de lo que tenemos en el ámbito nacional, pero a nivel internacional también. Andrés Estrada está listo para podernos adelantar los temas que se vienen. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Así es, hay más información sobre esa explosión que ocurrió en una base militar rusa en Crimea. Hay más información por parte de las autoridades ucranianas y también sobre el incendio de una base petrolera en Cuba que está afectando y podría impactar a largo plazo a Cuba, que no solo tiene una crisis energética, sino que ahora no se sabe exactamente cuánto se perdió, pero esta crisis energética en Cuba podría empeorar. Todo esto y más en unos minutos aquí en A la Medida. El nuevo modelo de protección integral tendrá la articulación de varias entidades de protección y atención, tomando en cuenta el alza en el flujo migratorio. Vamos enseguida con la implementación de un nuevo modelo de protección integral a migrantes. Esto, sin lugar a dudas, va a ayudar considerablemente a darle una respuesta positiva también a este fenómeno que es de actualidad, pero nosotros también como instituciones comprometidas, responsables, verá cada uno en nuestras competencias, vamos a tratar de darle la respuesta coherente a esta problemática. Entonces ya estamos preparando nosotros la plataforma para socializarla con todas las instituciones del Estado y poder dar obviamente una respuesta positiva articulada en beneficio de nuestros guatemaltecos. Quiere decir que le estamos dando, al igual que hay más denuncias, también estamos dando más respuesta. Muy bien, este nuevo modelo que da a conocer entonces la fiscal general del Ministerio Público de atención a los migrantes. Sabemos y ayer hablábamos incluso de la nueva ola de migrantes que se prevé puede ingresar a nuestro país por las decisiones tomadas en Honduras respecto a una amnistía en una de las multas o en uno de los temas pendientes de pagar por parte de migrantes. Y esto podría influir en que más migrantes puedan estar cruzando la frontera y pasando incluso por nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Así que con este nuevo sistema de protección a migrantes que se ha planteado por parte del Ministerio Público, ¿qué tan acertado también es, licenciado Clavería, considerando que en muchas ocasiones los migrantes quedan vulnerables a la comisión de diversos delitos? Lo que sucede es que efectivamente, creo yo entender que el nuevo modelo de protección a migrantes que está planteando el Ministerio Público va más relacionado en el tema de la estafa que se les hace en muchos de los casos o de la extorsión que se produce en muchos de los casos también cuando ellos migran o cuando van en el intermedio de ese viaje, porque sucede. Y creo que por ahí va a ir enfocado, porque el coyotaje pues es un delito en sí mismo y está considerado dentro de la propia ley de migración. Por lo tanto, creo que ese nuevo modelo va a ir enfocado más a la víctima.
Y yo creo que también en este punto, si es un modelo que va a ir en línea, por ejemplo, a los modelos de atención integral que se tienen ya, por ejemplo, para la niñez, para las mujeres, me refiero al MAINA y al MAIMI. En este caso también probablemente va a ser entonces una estructura que se pueda considerar. Al final también es oportuno porque sabemos, en el tema de migración se dan dos situaciones. Uno, las personas que migran y que se ven afectadas porque les roban, porque los utilizan también el crimen organizado, entonces también pueden convertirse en testigos claves para poder otorgar y facilitar cierta información de estas estructuras, también para protegerlos en sus derechos, porque el hecho que migren no significa que automáticamente perdieron sus derechos humanos, al contrario, se tienen que garantizar, pero lo que sí es cierto también que en muchas ocasiones se vulneran, licenciado. Pero yo creo que usted se lo tenemos que plantear a la población guatemalteca que este modelo de protección es única y exclusivamente judicial, legal. Exacto. No tiene absolutamente nada que ver en temas sociales o económicos, porque esa no es una función del Ministerio Público. No. La función del Ministerio Público es eminentemente legal. Yo creo que en esa línea es correcto que efectivamente se les apoye y se les ayude, porque como usted muy bien lo planteó, muchos migrantes tienen información clave del coyotaje o polleros, como se les conoce del lado mexicano, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y por lo tanto, esta información puede servir para iniciar algún tipo de investigación criminal en contra de ellos y sobre todo proteger a estos migrantes para que no sigan sufriendo los embates de la criminalidad durante toda esa trayectoria. Y siguiendo el modelo que ya se ha establecido, que le damos de ejemplo el MAINA, el MAIMI, por ejemplo, donde varias instituciones del sector justicia y aparte también otras del Ejecutivo la integran para complementar el sistema integral, es oportuno que el Ministerio Público también, licenciado, piense en un modelo como este, porque se puede apoyar de instituciones que de hecho ya lo están haciendo. En este caso, por ejemplo, el Instituto de la Defensa Pública Penal tiene una atención para los migrantes que han cometido algún delito y son detenidos en el país. Imagínense, ser detenidos en un país donde no conocen a nadie, mucho menos van a conocer a un abogado, pues entonces ahí se les ha brindado la atención y obviamente ha sido parte también esta institución de los sistemas y de los modelos especializados. Hay otras instituciones que también tienen esfuerzos que van a favor de los migrantes desde sus funciones y creo que es oportuno que el Ministerio Público piense también en poder replicar estas prácticas. Podría ser, pero yo creo que ese trabajo compete al Ejecutivo, esa otra parte. Porque el tema del migratorio... Al menos lo legal, ¿no? Claro, pero el tema migratorio no es un tema como la problemática de la niñez, que es propia e interna de nosotros. Acá, usted muy bien lo ha dicho, hay muchísima migración de personas de diversas nacionalidades, en las que, por ejemplo, la Defensa Pública les está prestando la ayuda en el tema de proporcionarles un abogado. Pero en el tema social puede única y exclusivamente o económico apoyar al migrante guatemalteco. Exactamente. Si no, imagínese usted el costo que tendría un programa de esta naturaleza. Pero imagínese, por lo menos que sea una atención, licenciado, en el cual cuando los migrantes pasen, no se diga, es que en Guatemala les roban, en Guatemala matan migrantes, en Guatemala vulneran todos los derechos. Que hagamos algo, por lo menos, en las personas que en su traslado porque el destino final en muchas ocasiones es Estados Unidos, pero utilizan Guatemala también para llegar como corredor. Entonces, qué mal sería el hecho de que Guatemala sea violador de derechos humanos de los migrantes. Entonces, creo que va a ser importante también que se pueda proteger estos derechos fundamentales y sobre todo también que se enfoquen en poder pues garantizarles esa protección, esa seguridad y esa garantía de sus derechos fundamentales. Pero totalmente de acuerdo con usted. En ese sentido, el Ministerio Público debe de convocar, por ejemplo, al Ministerio de Gobernación para que con la Policía Nacional, Sistema Penitenciario, la Defensa Pública, Migración, el organismo judicial puedan coordinar todo un esfuerzo para que efectivamente, primero, no se les violen sus derechos humanos, pero segundo, que se les respete su dignidad. Porque vea,
¿Cuánto migrante no entra al país que viene de otros países, de otros continentes o de la misma región centroamericana o sudamericana, y aquí son robados por los propios funcionarios que prestan sus servicios en la policía, en migración, en estos lados? Y esa es una realidad. Hay que castigarlo. Claro, hay que condenarlos. Y eso es una realidad, porque quien migra, en muchos de los casos, migra por necesidad o por miedo a estar en sus países que son muy violentos o los niveles de criminalidad son muy altos. La gente no migra simplemente porque a mí se me ocurre hoy migrar. Eso no es cierto. Migran por necesidad, Sandy. Es de cualquier tipo, pero es la necesidad la que obliga a migrar. Vamos a ir con unos datos que le mostramos a continuación en pantalla sobre esta situación, este modelo nuevo que se está preparando por el Ministerio Público, porque de conformidad con el perfil migratorio de Guatemala, varios factores elevan la vulnerabilidad de las personas migrantes. Principalmente el trato diferenciado ante la ley, la condición irregular, la exclusión de servicios públicos, los recorridos peligrosos, el crimen organizado, la desprotección social, la discriminación y abusos, así como la edad, el sexo y la etnia. Vamos con otra información, porque también hay que mencionar que durante los últimos años se ha resaltado la importancia del abordaje del fenómeno migratorio desde la perspectiva de los derechos humanos de la persona migrante. El enfoque de la migración basado en los derechos humanos sitúa el tratamiento de las personas migrantes como seres humanos en el centro de todo debate y programa sobre migración, que estarán orientados por los principios fundamentales de no discriminación, empoderamiento, participación, inclusión y rendición de cuentas. De esta manera, las personas migrantes en situación irregular tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona, incluidos nacionales de los países de destino. Esto es muy importante y es lo que hemos hablado, ¿no? El resguardo de los derechos humanos de todo migrante, porque en otros países hemos visto, y ha sido una queja incluso para nuestros connacionales que realizan el viaje irregular, que no existe un respeto de sus derechos humanos. Y a nivel general, en muchas ocasiones al migrante se le ve como un delincuente y realmente no es así. Claro, eso lo hemos platicado en otras ocasiones. Exacto. Y de verdad, especialmente en Estados Unidos, después de la era Trump, pues se planteó como parte de una estrategia política para llegar a presidencia que los latinos en términos generales y los mexicanos en especial o eran contrabandistas de drogas o asesinos. Y esto no es cierto, eso es lo más falso del mundo, es decir, los migrantes en términos generales, en su grueso, son gente trabajadora y honrada. La economía de Estados Unidos en gran parte depende de la migración latina. Eso es muy importante también mencionarlo, y por eso es de que también vemos con buenos ojos que se cree un nuevo sistema de atención en este caso, que sea un sistema integral, que hemos visto que los otros han tenido muy buenos resultados, y también esa atención a personas vulnerables. Cuando hablamos de migrantes, sin duda alguna lo son. ¿Por qué? Porque se enfrentan al crimen organizado en muchas ocasiones, de verdad, las veces en las que los utilizan, todos los vejámenes que cometen también con los migrantes en el camino, desde las violaciones, incluso pueden ser los asaltos, los robos, tantas situaciones de vulnerabilidad que pasan y todo queda impune y no pueden ni siquiera denunciar porque están pasando de forma ilegal. Entonces se les hace creer que por ese motivo no pueden denunciar, no pueden hablar, no pueden exigir sus derechos, y eso no es así. Eso no es justo. Exacto. Porque efectivamente... Se genera una impunidad. Claro, no solo genera impunidad, sino que no es justo. Porque el hecho de que yo emigre de manera ilegal no significa que yo no tenga derechos. Claro que los tengo. Lo que sucede es que pues, estoy trasladándome a otro país sin llenar los requisitos migratorios, que es completamente diferente. Pero en términos generales yo sí creo que el esfuerzo de esta comisión que está llamando el Ministerio Público, pues hay que aplaudirlo y ojalá se pueda integrar con todos los organismos, con el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación, la Defensa Pública, para poder cumplir con este trabajo y se replicara
en países como México, Honduras y El Salvador, que son los países en donde de verdad se cometen muchos actos arbitrarios en contra de los migrantes y no es justo. Así es. Cerramos entonces el primer análisis, veremos cuándo se lanza este nuevo modelo y sobre todo los detalles también de su conformación. Vamos ahora a conocer otras noticias porque hay ciertos mecanismos que se han ido creando para dar respuesta inmediata al tema de desapariciones de mujeres. En este caso hablamos de la alerta Isabel Claudina. ¿Cuáles son las estadísticas de resultados que se han obtenido? Hoy se dieron a conocer en el Ministerio Público. La cantidad de alertas que se han activado en este periodo de análisis es de 2.071 alertas, pero también tenemos un porcentaje bastante fuerte, bastante significativo en la efectividad, en la localización de mujeres, siendo este el 89%, y una activación en promedio de 6 alertas al día. Este es el promedio de mujeres desaparecidas por día y que entre julio 2021 a junio 2022 se contabilizaron 2.071. Es importante referir que el Estado de Guatemala, cuando ratifica las convenciones internacionales, asume un compromiso de Estado. Y este compromiso es parte de estas acciones, esas herramientas que se han sumado. En cuanto a la coordinación interinstitucional, se destaca efectividad del 89% en la localización de mujeres reportadas como desaparecidas. De 2.071 alertas activadas, fueron desactivadas 1.845. Aunque hay un aumento del 15% en la efectividad en la localización, preocupa que del total de localizadas, 243 presentaron antecedentes de violencia. Se han identificado 219 agresores que están vinculados tanto a esa violencia, pero también a otros vejámenes que ellas han sufrido en el ínterin de la desaparición. Y tenemos que 834 mujeres, esta información ya es de mujeres localizadas, desaparecen por la categoría otro tipo de violencia, que es la violencia simbólica y limitantes a derechos humanos. 342 desaparecen por estar vinculadas a delito, que puede ser violencia contra la mujer, amenazas, robo, delitos sexuales, entre otras. 165 mujeres desaparecen por accidente, 118 por la condición de discapacidad. Se han localizado mujeres también en otro país. Tenemos este resultado de las 1.845. 21 mujeres desaparecidas han sido localizadas en Estados Unidos, 29 en México, 13 en Centroamérica y 3 en Suramérica. Los departamentos que reportan la mayor cantidad de mujeres desaparecidas son Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla, y los municipios son Guatemala, Mixco y Villanueva. Hay un 19% de aumento en mujeres mestizas y ladinas desaparecidas, un 15% de aumento también de mujeres mayas desaparecidas. También aumentó el 24% la cantidad de mujeres desaparecidas con una condición de discapacidad. El beneficio será de 5 quetzales al precio del galón de diésel y estará vigente hasta el 30 de septiembre. La fuente de financiamiento serán los saldos de caja. Además, se establecen 200 millones de quetzales para otorgar este beneficio. Los diputados aprobaron una enmienda que establece que los fondos para financiar el subsidio no deben exceder los 400 millones de quetzales. Además, se establece que el control y la fiscalización estará a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. El pasado 4 de agosto finalizó el subsidio a la gasolina súper irregular, pero autoridades decidieron ampliar el beneficio únicamente para los consumidores de diésel. Por otra parte, los congresistas aprobaron la ampliación del subsidio a la tarifa social de energía eléctrica. Con ello se establecen 227 millones de quetzales para financiar el beneficio, que abarcará a los usuarios de hasta 125 kilovatios hora. El beneficio estará vigente del 1 de septiembre al 1 de diciembre. Muy bien, tenemos entonces esta aprobación del Congreso al subsidio del precio del diésel y también a la energía eléctrica.
Hubo muchas reacciones porque se esperaba entonces que se incluyera el resto de combustibles, a la gasolina superior, a la regular, por ejemplo, pero en esta ocasión se tomó la determinación que solamente sea al diésel. Y hasta cierto punto también se manifestaba una inconformidad, licenciado, que sabemos entonces que la esperanza que se tenía también de poder dar una ayuda en el aumento que desde ya han empezado a tener los combustibles, pues era obvia, ¿no? Pero dentro de todo, la ayuda que se da por medio del diésel, porque recordemos, muchos medios de transporte para el traslado de las mercaderías utilizan el diésel, el transporte también. Es decir, ¿sí va a beneficiar? ¿De qué manera? Pues vea, yo creo que efectivamente la ventaja de subsidiar el diésel, aunque sea solo por 2 meses, de alguna manera puede ayudar para que no se siga disparando el precio de la canasta básica y de la canasta básica ampliada. 2. Los servicios, agua, luz, gas. 3, el transporte urbano o extraurbano. El problema es que como yo lo veo, es que algunos de estos precios ya se dispararon desde antes. Y entonces, de acuerdo con los datos que yo he venido leyendo en los medios de comunicación, pareciera ser que la inflación va a estar en un 8.12 a final de año. Eso implica que se ha disparado de una manera constante, porque efectivamente el precio hoy, ese subsidio al diésel no detiene el incremento a los precios. El incremento a los precios se va a detener cuando baje el combustible y ahí se van a quedar los precios, desgraciadamente. Sí, es que esta es la situación que se espera entonces. Ahora bien, el punto aquí es también, son 2 meses los que se va a otorgar entonces este subsidio. De hecho, hoy conversábamos con una persona especialista en temas económicos y mencionaba que también el subsidio no es que se pueda prorrogar muchas veces o sostener durante mucho tiempo, solamente son medidas inmediatas que se van a establecer y que por medio del subsidio entonces es la forma administrativa incluso de poder tener una respuesta inmediata a la situación que se está dando, pero que tampoco puede durar, por ejemplo, 1 año. Entonces, este va a ser otro punto. ¿Qué otro mecanismo se puede incluso pensar desde ya y analizar y hacer las evaluaciones correspondientes para que cuando lleguemos a los 2 meses de cumplimiento de este plazo del subsidio ya se tenga una respuesta ante la situación? Porque lo que está claro aquí es que la situación internacional con el tema del petróleo, pues parece que no vamos a tener al final una respuesta esperanzadora, porque no se calma la tensión entre Rusia y Ucrania tampoco. Fíjese que, si usted se recuerda, hace como 15 días o 20 días hablamos este mismo tema o un poco más. Yo siempre he creído que deberíamos de revisar el impuesto de distribución de petróleo. Primero porque es un impuesto que se supone que sirve para el mantenimiento de carreteras, que tampoco es cierto. Si algo están deterioradísimos en Guatemala son las carreteras. Entonces creo yo que si quitamos ese impuesto y si quitamos el IVA, como lo plantean los expertos, no yo, vamos a bajar 4 quetzales a los combustibles en general y hacer un reajuste del presupuesto general de la nación y apretarse el cincho, pero todo mundo, incluidos los funcionarios. Ni modo que solo el pueblo se lo va a seguir apretando, ni modo que solo yo voy a seguir pagando y pagando y pagando y no voy a tener ningún beneficio, simplemente un grupito. Yo creo que eso es la diferencia con algún otro país vecino que tomó la decisión de parar esos 2 impuestos y efectivamente se mantiene el combustible a buen precio. Sí, que se puede afectar el presupuesto, bueno, revisemos qué gastos deberíamos de evitarnos en el presupuesto y qué gastos potenciar, salud, educación y seguridad. Exactamente, estos son los puntos que hay que evaluar porque hay que establecer un orden de prioridades. Sabemos que en el país hay muchas, pero este es uno de los temas que se necesita una respuesta, no solamente un subsidio, sino que sea algo
que dure un poco más y que sea más a mediano y a largo plazo también una respuesta para todos los usuarios y consumidores. Vamos a ir con unos datos también para ampliar este análisis que tenemos sobre el tema de subsidio al diésel y a la energía eléctrica, porque la ley busca dar continuidad al apoyo económico a los guatemaltecos como medida paliativa ante el alza internacional a los precios de los combustibles y los efectos también de la pandemia del COVID-19. Se entregará un descuento directo de 5 quetzales por galón de diésel. Se beneficia principalmente a los sectores vinculados con el transporte, producción y distribución de bienes o de productos. Se tomó en consideración que el diésel es el 50% del carburante utilizado para el transporte público y el transporte de carga en el país. Vamos con otra información porque también se amplió el beneficio de la tarifa social hasta el 31 de diciembre de este año. Como antecedente, hay que mostrar que el 29 de marzo se amplió la cobertura de la tarifa social a las familias de los hogares que consumen mensualmente entre 89 a 100 kilovatios por hora, con el fin de beneficiar a alrededor de 173,000 hogares guatemaltecos. Sin embargo, con la nueva reforma se busca garantizar los recursos destinados al suministro eléctrico, también para apoyar a las familias que se han visto afectadas por los efectos del coronavirus y los problemas bélicos en Europa, que consumen, recordemos, hasta los 125 kilovatios hora. Estas son entonces las personas beneficiadas con este subsidio que también se da a la energía eléctrica. Muy bien, se creó entonces, se dio la prórroga, se tiene este beneficio, pero aquí otro de los retos fundamentales va a ser el control que se tenga a la plena aplicación también del beneficio. Claro. Porque si no, aquí cada quien va a hacer lo que quiere. Claro, río revuelto, ganancia pescadores. Exacto. Y eso siempre ha sido así. Yo creo que hay que mantener no solo muchos controles, sino que ser muy estricto. Ser muy estricto en estos temas porque son temas que están afectando a la población. Es decir, no es broma el incremento de la canasta básica y de la canasta básica ampliada. Mire, la gente está pasando graves y grandes penas. Es decir, hoy nadie se puede dar un montón de lujos que se podían dar antes. Hubo un gran recorte de lujos. Salidas a comer, salidas a pasear, un gran recorte. Creo que eso es muy importante plantearlo. Porque el otro argumento que se plantea es que, miren, que tiene carro, pues puede pagar los 5 quetzales que no están en el subsidio, tanto en la regular como en la super. La pregunta es al revés, Santi. Si nosotros tuviéramos un sistema de transporte público decente, en el que usted pudiera movilizarse de su casa hasta su trabajo, nadie usaría carro. No. El problema es que el sistema de transporte público es una vergüenza nacional. Exactamente. Así es que veremos entonces también qué controles se pueden establecer y de qué forma se garantiza la transparencia en este punto del subsidio del diésel y la energía eléctrica, porque también es importante que se tenga claridad en que los recursos sí están llegando y están beneficiando a quienes se espera cuando se aprueba este proyecto de ley. Vamos a cerrar este análisis y ahora continuaremos con otras noticias de carácter judicial. Hablemos sobre el caso La Línea, donde el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, y Roxana Baldetti declararán ante el tribunal para defenderse de las acusaciones realizadas por el Ministerio Público. Las juezas del Tribunal B de mayor riesgo finalizaron de conocer las pruebas y de escuchar a los peritos y testigos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad para demostrar la existencia de una organización criminal que operó en 3 aduanas del país y defraudaron al Estado por 28 millones de quetzales durante el gobierno del Partido Patriota. Según la pesquisa, el dinero fue captado a través de cobros ilegales que la red ilegal acordó para agilizar el ingreso de encomiendas y de contenedores con diferentes mercaderías sin pagar los impuestos que establece la ley. En la mega sala de audiencias para casos de mayor riesgo se escucha a los testigos que propusieron los procesados. Con estos buscan demostrar su inocencia. La mayoría de procesados, entre estos el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, declararán ante las juezas de mayor riesgo para contar su versión de los hechos y cómo, según ellos, nunca se integró una red criminal que buscó un beneficio económico, como lo sostiene el Ministerio Público. El juicio inició el 17 de enero de este 2022,
Se tiene previsto que en septiembre la Fiscalía podría presentar sus conclusiones. En estas pedirá que los acusados sean declarados culpables y se les imponga diferentes años de cárcel. Y siempre en temas judiciales, pero ahora vamos a enfocarnos en otro país. Le contamos sobre una condena que se dio a un seminarista que se llama Manuel Antonio Gutiérrez Galicia, seminarista guatemalteco que fue declarado responsable del delito de actos sexuales en contra de un menor de edad, por lo que fue condenado a 9 años y 2 meses de prisión. Los actos ocurrieron en el 2017 en un internado religioso en La Estrella, Antioquia, Colombia. La investigación de la Fiscalía determinó que Gutiérrez Galicia, de 43 años, habría abusado de un niño que residía en un orfanato en donde él formaba parte de la comunidad religiosa. El seminarista guatemalteco le regaló un videojuego al menor para que no le contara a nadie sobre los abusos, según las investigaciones. La decisión fue tomada por un juez penal del circuito de Itagüí y apelada en primera instancia por la defensa del seminarista ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, según precisó el director de la Seleccional Medellín de la Fiscalía, Ricardo Romero Moreno. Esta es otra de las noticias que tenemos entonces judiciales. Con esto vamos a la pausa, regresamos enseguida. El Pleno del Tribunal Supremo Electoral participó en una reunión con los secretarios generales de partidos políticos con el fin de compartir detalles para el proceso electoral 2023. Lo relativo a las decisiones que ha tomado el tribunal en cuanto a la estimación de la población de guatemaltecos que se tomará en cuenta para las elecciones del año 2022, para lo cual se metió un acuerdo, el cual ya es del conocimiento público. Asimismo, también se les hizo saber, por ejemplo, las acciones que se están llevando en relación a la rezonificación que se está llevando por la Dirección Electoral para poder establecer la ubicación de las juntas electorales a nivel nacional para poder permitir el acercamiento de la posibilidad del voto a las comunidades rurales. Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral hizo referencia al proceso que se lleva a cabo en el Congreso de la República para las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Dependemos bastante de la agenda que tengan prevista los señores diputados y si nosotros quisiéramos, les dijéramos que lo quisiéramos, si usted gusta, en octubre, porque también en octubre o noviembre, por ejemplo, nosotros todavía tenemos un tiempo determinado para poder sino implementar algunas reformas a los reglamentos, que es lo que procedería al momento de hacer alguna modificación a la ley. Actualmente el Tribunal Supremo Electoral cuenta con 27 partidos políticos inscritos y se espera que para la próxima semana sea oficial la inscripción de uno más. Bueno, eso parte de los preparativos también que el Tribunal Supremo Electoral tiene, estas reuniones con los secretarios generales de los partidos políticos para hablar sobre ciertos temas que también se necesita el apoyo de las agrupaciones para poder tener mayor impacto y mayor esfuerzo también. Por ejemplo, el llamado al voto, que es uno de los temas cajoneros también, que cada 4 años se plantean con los secretarios para que ellos también promuevan y puedan hacer el llamado a sus simpatizantes a que acudan a las urnas, porque también recordemos que ha habido un porcentaje alto también de abstencionismo, licenciado. Pues vea, yo creo que cualquier esfuerzo que se haga para orientar a los señores secretarios generales de los partidos políticos y pedirles el apoyo para que efectivamente puedan movilizar a sus bases y llamar al voto a nivel nacional e internacional, porque los migrantes pues pueden votar en el extranjero, creo que es bueno. La realidad es que lo importante es que todos los funcionarios electos, alcaldes, diputados, presidentes y el presidente lleguen con legitimidad a sus puestos, porque eso es la clave en la democracia, que efectivamente representen los legítimos intereses del pueblo, y para eso es importante que una gran mayoría de guatemaltecos pues asistamos a votar en el próximo evento electoral que se avecina.
Definitivamente va a ser importante también. Y uno de los puntos que trataban, y creo que hace 4 años, bueno, en las elecciones pasadas, fue uno de los grandes fracasos, fue el voto en el extranjero. También va a ser importante de qué manera se va a tratar ahora por el Tribunal Supremo Electoral, que es el máximo responsable también del tema, pero sobre todo también de qué forma pueden apoyar los distintos partidos políticos. Es que el problema es más complicado en el extranjero. Primero porque, de alguna manera, el abstencionismo, digamos, que se produce en el país, se tiene un símil en el extranjero. Pero aparte de eso, el grave problema es que una gran mayoría de los guatemaltecos son ilegales. Por lo tanto, no es fácil movilizarse sabiendo que puede suceder cualquier cosa y que ellos no están de manera legal en Estados Unidos, por ejemplo. Y creo que por eso es que hay ese abstencionismo y no es tan fácil que la gente vaya a votar sabiendo que puede pasarles cualquier cosa. Pero también pasa algo, licenciado, y es que hay varios guatemaltecos que están en Estados Unidos, por ejemplo, que también ya han perdido la identidad. Es decir, ya no les puede interesar el hecho de decidir por una autoridad, porque de todos modos no viven acá. Al menos es uno de los pensamientos que se tienen también, ¿no? Pero no piensan en que es parte de su responsabilidad como ciudadanos guatemaltecos y que también lo tienen que ver por sus familias que sí viven en el país. Claro, usted tiene razón, pero el problema es que tratar de cambiar la mentalidad en esa línea de los guatemaltecos que ya se sienten más extranjeros que guatemaltecos o que se sienten más norteamericanos que guatemaltecos, ¿por qué pasa? Eso es muy complicado. Yo creo que el esfuerzo vale la pena hacerlo para que efectivamente una gran mayoría de guatemaltecos voten en el extranjero, su voto vale y como usted muy bien lo dice, tienen familia en Guatemala, tienen una relación cercana con toda su familia y creo que eso es importante para que efectivamente las autoridades que lleguen legitimadas. Así es, vamos a ir con unos datos para ampliar también la información que tenemos para ustedes, porque hablemos sobre que el Tribunal Supremo Electoral ya presentó los plazos tentativos. Sí. Plazos tentativos para el proceso próximo electoral que se realizará en el 2023, que estamos en cuenta regresiva. La convocatoria para elecciones generales se realizará, mucha atención, el 20 de enero del 2023, la convocatoria general. La primera vuelta se llevará a cabo el 25 de junio del próximo año y si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, la segunda vuelta se efectuaría el 20 de agosto. Las fechas fueron basadas en los plazos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por ser una norma de rango constitucional no se pueden modificar, entonces ya quedaron establecidas. Es decir que pues prácticamente en menos de un año, es decir, en unos meses, ya estaremos con toda la actividad política que corresponde y, por supuesto, también acudiendo a la primera vuelta electoral. Normalmente siempre hay 2 y más, entonces veremos cómo se va desarrollando. Pero el Tribunal también Supremo Electoral considera que al menos 1,5 millones de personas se empadronarán en el transcurso de este año en el registro de ciudadanos, principalmente por los jóvenes que alcanzarán la mayoría de edad en estos y en los próximos meses. Además, el Tribunal Supremo Electoral ha afirmado que si la pandemia continúa, el próximo proceso electoral tomará las medidas necesarias sobre aforos y protocolos de bioseguridad. Y creo que este va a ser otro de los temas y otro de los retos, hacer elecciones en plena pandemia, porque todavía estamos, pero si otros países lo han logrado hacer, ¿por qué nosotros no? El punto aquí va a ser la preparación, la manera en la que también se vayan aplicando los protocolos y sobre todo también el seguimiento y los esfuerzos constantes que se tengan para la planificación de este proceso electoral para poder considerar cada uno de los puntos, ¿no? Yo creo que algo que va a ser importante, porque hay que entender que se va a estar en pandemia, es la ubicación de las mesas de votación. Creo que eso va a ser fundamental, porque efectivamente no van a haber concentraciones masivas, seguro, para ir a votar. Por eso es importante que las mesas lleguen al rincón más alejado del país, que sería lo ideal,
pero si no, por lo menos a los lugares en donde en estos momentos y en la elección pasada no pudieron llegar en un buen porcentaje para que efectivamente la gente pueda tener mucho más facilidad para ir a votar. Exactamente, licenciado. ¿Cuáles van a ser los principales retos para el próximo evento electoral? Ya que estamos también en cuenta regresiva, quedan unos meses para que inicie la convocatoria. Yo diría que básicamente va a ser el control que pueda tener el Tribunal Supremo Electoral sobre el financiamiento, sobre las participaciones de los diferentes candidatos que se van a proponer en todos los ámbitos, pero en tercer lugar, en los controles que tiene y debe de tener en lo que se refiere al voto. Porque los guatemaltecos, en términos generales, han dudado del Tribunal Supremo Electoral, y eso no se puede ni se debe volver a permitir, que el Tribunal Supremo Electoral no tenga el papel preponderante que debe de tener y que debe de jugar en una elección. Totalmente de acuerdo. La verdad es de que se tiene que ir fortaleciendo más el Tribunal Supremo Electoral, tomando también en consideración los errores que se han cometido en las elecciones pasadas, porque también de los errores se van aprendiendo, y de qué forma también pueden cambiar el resultado del voto en el extranjero, y sobre todo de la manera en poder llamar la atención ya también de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, que es algo muy importante por la cantidad entonces que se espera puedan estar en la edad para poder votar, pero que también los jóvenes son los que en otras ocasiones han manifestado la intención de no participar en este evento, en estas elecciones. Así que cambiará la situación en las próximas elecciones el próximo año. Todo esto va a depender también de los esfuerzos que el Tribunal Supremo Electoral pueda realizar y los partidos también en cuanto al llamado al voto. Cerramos este análisis y de esta manera también vamos a continuar con otras informaciones. Hablemos sobre temas de prevención, porque UNICEF y también algunos expertos, especialmente en salud mental, han hecho el llamado a los padres de familia a prestarle atención a sus hijos y la salud mental de ellos para evitar los suicidios. Salud detalló que el 59% de los casos de suicidio reportados en 2021 corresponden a niños, adolescentes y jóvenes. UNICEF se refirió acerca de cómo familiares y amigos pueden brindar apoyo por medio de espacios de comunicación asertiva para crear confianza y que puedan expresar cómo se sienten. Aquí es bien importante que nosotros podamos saber que la depresión o la ansiedad que no ha sido bien canalizada, bien abordada, puede llevarnos a una condición donde los jóvenes o los niños se sientan abandonados, desesperados, tristes y tomen la decisión de quitarse la vida. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros, en el caso de las familias, de los amigos, podamos ver cambios de comportamiento, de relacionamiento, donde los niños o los jóvenes se están alejando, se aíslan, no quieren hacer las actividades que hacían anteriormente, o bien hay problemas de relacionamiento. Por otro lado, la psicóloga Pili Sierra explicó que cuando existe este estancamiento emocional donde los niños o adolescentes no se sienten motivados a realizar actividades que antes le emocionaban, es momento de que los padres se involucren con sus hijos. Cuando detectamos algunas de estas señales en nuestros adolescentes o en nuestros niños, es momento de cambiar de estrategia. Primero, tiene que demostrar a su hijo que lo quiere. 5 minutos al día, que usted después de regresar del trabajo, tal vez usted llega cansado y todo, que tenga tiempo de calidad con él, donde pueda hablar de qué pasó. Y aunque no le hable, aunque esté con el celular, usted involúcrese, diga cómo te sientes, cómo estás, quiero que sepas que te quiero, que yo tengo planes contigo a futuro, que realmente yo sueño con verte vestido de doctor, o veo, y entonces empiezo a generarle deseo de futuro a mi hijo. La otra cosa importante es, a veces uno dice, es que yo nunca recibí afecto, no me abrazaban, entonces yo no puedo dar ese afecto, pero aprenda a dar ese afecto, porque usted sabe que a usted tiene esa carencia emocional como padre, entonces trate de sanar a su hijo tratando de ser afectivo. Otra cosa es que haga cosas que le emocionen, que creen significados en sus hijos. Y en otra información, hoy fue habilitado un carril con doble sentido en el paso de desnivel 4 Caminos por parte del Ministerio de Comunicaciones.
El señor ministro de Comunicaciones hizo presencia en los trabajos de construcción del paso a desnivel en 4 Caminos, kilómetro 187.5, donde procedió a liberar la parte aérea para que pueda generar mayor movilidad. En el proyecto estamos mejorando la transitabilidad al habilitar nosotros este paso a desnivel de parte de Guatemala hacia Occidente y viceversa. Vamos a lograr que donde más colas se han hecho, ahorita pues ya sea un paso expedito. Eso ayuda a la transitabilidad, ayuda al comercio y a todas las personas que transitan por este tramo carretero de los más importantes, y eso va a permitir desahogar la parte de abajo, porque ahí todavía la empresa tiene un poco de trabajo restante que no se podía hacer debido a la carga vehicular por todas las colas que se hacían. Asimismo, hace un rato fui a caminar a... Los gobernadores departamentales de Totonicapán y Quetzaltenango hablan de la importancia a nivel regional de esta obra vial. Pues hoy estamos viendo ya un 85% de avance físico de la obra, y esto pues indudablemente beneficia mucho a la